Bienvenido, bienvenida al Química Club, el club de los alquimistas para la nueva humanidad. Hoy abordamos el último capítulo del libro La libertad del ser, de Annie Marquier, titulado La emergencia de un mundo nuevo, por una humanidad libre. No quiero reino ni dicha celeste, ni liberación del ciclo de las existencias. Solo quiero el fin de la miseria de los hombres, el fin de la miseria de todos los seres. Oración de Bodhisattvas. Si todos los seres humanos vivieran en la conciencia del ser, o al menos dieran prueba de un mínimo de buena voluntad para alcanzar ese nivel, tendríamos, por cierto, el paraíso en la tierra. Pero por el momento, lo que ocurre en el planeta dista mucho de ser paradisíaco. Hay en el mundo mucho sufrimiento y reina una gran confusión. Coexisten situaciones radicalmente opuestas. Un inmenso poder, exploración del cosmos, experiencias científicas muy sofisticadas. Coexiste con la más terrible impotencia, hambre, desempleo y epidemias. La mayor belleza, arte, arquitectura, productos de lujo, coexiste con las mayores limitaciones, condiciones de vida degradantes, cuerpos físicos decrépitos. La mayor compasión coexiste con la mayor brutalidad. La mayor riqueza coexiste con la mayor pobreza. Un materialismo extremo coexiste con un movimiento de apertura espiritual acelerado, etc. Los medios de comunicación nos ponen a todos al corriente de ese estado de cosas. Antes, cada uno vivía en su pequeño mundo, rico o pobre, tranquilo o inquietante, sin saber que la vida podía ser diferente en otro lugar. Ahora no lo sabemos todo, ni muchísimo menos, pero sabemos más. Los desfavorecidos saben que algunos están colmados de riquezas. Los privilegiados saben que otros no tienen ni siquiera lo esencial. Los prisioneros, física o psicológicamente, saben que otros viven libres, y los que viven libres saben que muchos no disfrutan ni de la 10ª parte de su libertad. Todo eso conmueve la conciencia mundial. Cada uno reacciona a su manera, pero ya no se puede permanecer indiferente. Toda esa información produce cierta confusión, tanto personal como colectivamente. Confusión que puede ser el fermento de un cambio importante. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Hay siquiera algo que hacer? Como hemos visto, existen dos maneras de reaccionar a las condiciones que nos rodean, dos maneras de reaccionar a la realidad, a través de la mente emocional inferior o a través de la mente superior. Ante tantos sufrimientos e injusticias, puede uno indignarse, caer en la agresividad y en la censura, o en el pesimismo y en la impotencia, o en el cinismo y en la inconsciencia. Nada de eso arregla la situación. En cambio, si uno percibe esa misma realidad a través de una conciencia más amplia, es decir, si es capaz de comprender el proceso de transformación que atraviesa la humanidad, entonces aparecen claramente las causas reales de esa situación de hecho. Hemos visto que las fuerzas de involución, que tienden a mantener al ser humano prisionero de la materia y de los mecanismos del ego, tanto personal como colectivamente, deben dejar paso a las fuerzas de la evolución, que harán que cada ser humano viva según la voluntad de su alma. La humanidad debe afrontar ese cambio radical de dirección, que es lo que está en el origen de las fuertes tensiones y de los grandes contrastes que existen en el mundo. De la misma forma,
que eso se traduce en la vida personal por algunas crisis, tensiones internas, un intenso deseo de cambio y una aspiración profunda a una vida mejor, así también en la humanidad, considerada globalmente, se traduce por grandes tensiones y crisis a nivel mundial, y por una intensa búsqueda colectiva para salir de las importantes dificultades que por el momento parecen ir acentuándose con el tiempo. Percibir la realidad actual como confrontación de dos fuerzas opuestas ayuda a comprender mejor la dinámica que está actuando y, por lo tanto, permite encontrar medios más eficaces para contribuir al cambio. El origen del estado actual del mundo. Ya hemos visto que el ser humano puede comportarse individualmente en dos niveles distintos de consciencia. Pues bien, lo mismo ocurre a nivel colectivo. Los dos aspectos de la consciencia se ponen de manifiesto en todos los campos de la actividad humana, en las finanzas, en la política, en la economía, en la educación, en la sanidad, etc. Por una parte, la consciencia del alma se manifiesta a través de las personas generosas, íntegras, competentes, valientes y realmente al servicio de los demás, en su campo de acción. Por otra, se pone de manifiesto la consciencia inferior, con los abusos de poder y las manipulaciones y explotaciones al servicio de un materialismo destructor. Ese nivel inferior de consciencia es el que genera la violencia, el miedo, la separatividad, etc. En una palabra, el que origina todos los sufrimientos y limitaciones procedentes del mecanismo de la mente inferior. Ninguna de las dificultades que tiene actualmente la humanidad se debe a falta de recursos o a cualquier otro factor externo. Todas ellas se deben a la forma en que la gente piensa y actúa, a las decisiones que toma. No son las circunstancias externas las que determinan la condición humana actual, sino su limitado nivel de conciencia. Las dificultades actuales provienen del nivel de conciencia de la humanidad. Nuestras dificultades actuales no son más que la expresión de nuestro nivel de conciencia. Provienen del hecho de que no hay en el mundo suficiente luz del alma y todavía demasiada voluntad del ego. Eso significa que, para que las cosas cambien, tiene que cambiar el nivel de conciencia de la humanidad, porque cuando la conciencia evoluciona, los comportamientos se modifican de un modo natural y unos comportamientos más conscientes y armoniosos darán lugar, como es lógico, a un mundo diferente. Puesto que las guerras tienen su origen en el espíritu de los hombres, es en el espíritu de los hombres donde han de construirse los baluartes de la paz. Olvidamos a menudo este hecho tan simple y con frecuencia atribuimos a factores externos el origen de nuestras calamidades, a las condiciones económicas, al gobierno, al capitalismo, a la gente perversa. Sí, todo eso existe, pero ¿de dónde proviene? Proviene de los seres humanos y su nivel de conciencia inferior, así de sencillo. ¿No son acaso los seres humanos los que crean las condiciones económicas? Los gobiernos son la imagen de quienes los eligen. Es cierto que las fuerzas de involución, las fuerzas materialistas, actúan todavía intensamente en el mundo y tratan de mantener la conciencia en el nivel más bajo posible. Pero eso está en el orden natural de las cosas. Es el test que ha de pasar la humanidad para encontrar su libertad de forma consciente y autónoma. No olvidemos que si esas fuerzas tienen poder es porque la masa es manipulable, es decir,
porque la mayoría de las personas vive a nivel del ego. En cuanto una gran parte de la humanidad decida actuar a un nivel de conciencia más elevado, las técnicas de manipulación serán ineficaces y las fuerzas de involución perderán su poder. El cambio de conciencia, base indispensable para una acción eficaz. Algunas personas, conscientes de la necesidad de un cambio e impulsadas por un deseo verdadero y generoso de contribuir al bienestar de la humanidad, se lanzan con gran entusiasmo y con toda la buena voluntad del mundo a todo tipo de proyectos humanitarios, sin tomarse tiempo para mirar al interior de sí mismas. Pero las acciones procedentes de buenas ideas y de la visión de un mundo mejor, por hermosas que sean, dan resultados muy limitados o están abocadas al fracaso si no tienen el sólido apoyo de un estado de conciencia límpido. Muchas personas de buena voluntad que quieren mejorar la situación actual no han prestado atención a ese otro aspecto. Trabajan intensamente para alcanzar su ideal, pero a veces los resultados son decepcionantes. Muchos movimientos pacifistas, ecologistas y otros, conscientes de la injusticia, del sufrimiento y del estado deplorable en el que se encuentra el planeta, desean ardientemente cambiar las cosas y actúan con valentía para hacerlo. Cuando cambie el nivel de conciencia colectiva de la humanidad, el mundo cambiará. Hay quienes proponen nuevos sistemas económicos, sociales o políticos, algunos de los cuales están llenos de sensatez y sabiduría. Todo eso es excelente, pero para que puedan llevarse a cabo cambios concretos, es indispensable que se eleve la conciencia media de los individuos, al menos en cierta medida. Por genial y revolucionario que sea un sistema nuevo, no bastará para cambiar el mundo. Para que se establezca en la Tierra un sistema justo y armonioso, es necesario un cambio de conciencia. Buenas ideas no faltan, es la conciencia lo que falta. Si paralelamente a las acciones concretas, porque es evidente que también hay que actuar, tenemos buen cuidado en trabajar directamente en el cambio de conciencia, resultará muchísimo más fácil construir un mundo nuevo. El sistema actual es el resultado del estado de conciencia de la humanidad. Si éste cambia, el sistema cambiará. El estado de conciencia es como los cimientos de una casa. Si queremos reconstruir el mundo, hemos de poner toda nuestra atención en los cimientos. Es esencial. De lo contrario, en cualquier momento puede desmoronarse todo como un castillo de naipes. Y ahora que conocemos la causa de esta situación, nos preguntamos, lógicamente, si nosotros podemos hacer algo para facilitar el cambio de conciencia de la humanidad. Hay varios factores que facilitan el cambio. Vamos a examinarlos. Medios para cambiar el estado actual del mundo. Hay dos tipos de acciones que favorecen el cambio. El primero, interior y discreto, es fundamental y da poder al segundo, exterior, que debe emprenderse igualmente. La acción interna, la práctica de los valores del alma en la vida cotidiana, los campos morfogenéticos de información. La sanación colectiva mediante la sanación personal. Si cambiar nuestro propio nivel de conciencia no es fácil, cambiar el nivel de conciencia de miles de millones de individuos parece una empresa sin esperanza, dado su aparente nivel actual y puesto que el tiempo apremia. El miedo, la violencia, el egoísmo, la ignorancia, la búsqueda del poder y todo lo demás parece anclado en el inconsciente colectivo con demasiada profundidad,
como para que pueda haber en breve una transformación. Que la masa pase de la consciencia del ego a la del alma en unos años parece una utopía. Sin embargo, esto podría producirse gracias a un fenómeno bien conocido hoy en día, el de los campos morfogenéticos de información. El principio de ese fenómeno es el siguiente: si en una especie dada, mineral, vegetal, animal o humana, un número suficiente de individuos adquiere un conocimiento específico mediante un aprendizaje concreto, el resto de la especie se hace más receptivo a dicho conocimiento, es decir, que puede adquirirlo con mucha más facilidad, incluso de manera espontánea. No se trata de una simple teoría. El fenómeno ha sido comprobado, no solo en la conocida experiencia del mono número 100, sino en otras muchas llevadas a cabo científicamente en especies minerales, animales y humanas. Aplicado a nuestro propósito, ese fenómeno haría que no fuera necesario que los miles de millones de individuos que componen la población mundial cambiaran de conciencia individualmente para que se elevara el nivel de conciencia de la humanidad. Ni siquiera sería necesario que cambiaran de conciencia la mayoría de los individuos. También sería algo utópico, puesto que son muchos millones de personas. Lo que sí es necesario es que haya un número suficiente de personas que hagan el cambio, las suficientes para crear lo que se llama una masa crítica. En cuanto se alcance esa masa crítica, puede producirse un vuelco en la conciencia de toda la humanidad en unos años o, en todo caso, en unas décadas. Esa es nuestra oportunidad. Ahí está nuestro poder. Hace muchísimo tiempo que los grandes maestros de sabiduría conocen el fenómeno de la transmisión de la información. Hace muchísimo tiempo que nos enseñan que todos los seres humanos están vinculados entre sí a través de lo que se llama la mente universal. Por ejemplo, cada vez que un ser humano tiene un pensamiento o un gesto de amor, hace crecer un poco el amor que está latente en todos los seres humanos. Y ya sabemos lo sanadora que es la fuerza del amor. Lo mismo ocurre con todos los estados de conciencia, desde los más bajos hasta los más elevados. Cada vez que alguien consigue dominar un poco más la mente inferior y desarrollar la mente superior, más accesible le resulta ese dominio al resto de la humanidad. Cada vez que alguien sana de las memorias del pasado, como su sanación tiene eco en el inconsciente colectivo, más fácil le resulta a los otros seres sanar de las suyas. O sea, que nuestra transformación personal tiene un impacto mucho mayor de lo que parece en la transformación de la humanidad, siempre que sea real, desde luego, es decir, que se ponga de manifiesto en concreto en la vida de cada día. No se trata ahora de filosofías o de teorías espirituales, por hermosas que sean. Hablamos de integrar los valores del alma en la vida cotidiana. El cambio de conciencia individual integrado en la vida cotidiana es el catalizador que favorece el cambio de conciencia colectiva. Muchas personas que, sin estar enmarcadas en un sistema espiritual concreto, manifiestan naturalmente esos valores de amor, de servicio, de superación, de don de sí, etc., hacen más por la liberación de la humanidad que los que conocen muchas cosas pero son incapaces de dominar su ego en la vida diaria. Si somos lo bastante numerosos los que actuemos en ese sentido positivo, la conciencia de la humanidad puede cambiar gracias a la dinámica de esos campos morfogenéticos de información. La ciencia y el esoterismo convergen en ese punto. Al trabajar en nuestra propia transformación interior,
participamos de un modo natural en la constitución de esa masa crítica que actúa como levadura, como catalizador, para elevar la consciencia del resto de la humanidad. Y si la conciencia colectiva cambia, el mundo cambiará. Así pues, elevando nuestra propia conciencia, contribuimos al bienestar de la humanidad mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Y está al alcance de cualquiera. Lo que ocurre es que eso es mucho más exigente para el ego que andar echando las culpas a los demás. Tanto más cuanto que nadie vendrá a felicitarnos por el trabajo que hayamos hecho, porque solo nuestra alma lo sabrá. Por lo tanto, es un medio efectivo para contribuir a que se instale en la tierra una nueva conciencia. El trabajo que hagamos sobre nuestro ego, por arduo que sea, no redunda solo en nuestro beneficio personal, es lo que puede ayudar a la humanidad a salir de las condiciones difíciles en las que se encuentra actualmente. La acción externa, acciones prácticas para propiciar el cambio. El contexto. Para contribuir al cambio de conciencia de la humanidad, y dada la urgencia de la situación, la actuación concreta de cada uno ha de ser tal que ponga de manifiesto en la práctica su propio cambio de conciencia. Pero las acciones solo serán eficaces si la motivación que subyace en ellas procede del alma y no del ego. Tiene que estar uno siempre vigilante, aun cuando sus acciones parezcan ser de las más generosas o valiosas, y no olvidar que el resultado de una acción no proviene de la acción en sí misma, sino de la intención que subyace en ella. Actuar es esencial en nuestro mundo en transformación, es cierto, pero no se trata de actuar de cualquier forma. Si la acción procede del ego, tarde o temprano causará violencia y sufrimiento. En cambio, si procede de un ámbito de amor, de servicio, de desprendimiento y, en definitiva, de las cualidades del alma, los resultados serán siempre beneficiosos para uno mismo y para los demás. Teniendo esto presente, puede uno pasar a la acción de forma concreta en la vida cotidiana, aunque no tenga línea directa con el alma para saber si hace bien, porque es evidente que no se trata de quedarse cada uno en su rincón y esperar a estar iluminado para pasar a la acción de forma eficaz. El proceso tiene lugar por aproximaciones sucesivas. El resultado de una acción no proviene de la acción en sí misma, sino de la intención que subyace en ella. Es decir, actúa uno conscientemente lo mejor que puede. Los resultados de sus acciones le indican hasta dónde ha llegado y cuál es su nivel de consciencia, con lo que puede mejorar el dominio de sí mismo. Por otra parte, pasando a la acción, es como puede uno comprobar si su realización espiritual es verdadera o ilusoria. La acción es el crisol que le permite a uno profundizar en el dominio de sí mismo. Es el entrenamiento espiritual por excelencia, porque es donde uno se ve confrontado a sus fuerzas y a sus debilidades si es consciente, si está vigilante. La acción es el fuego purificador de la visión. Carlos Castaneda. Tal como le enseñó a Roma su maestro, véase el capítulo 10, el verdadero proceso de transformación de la consciencia no tiene lugar fuera del mundo, sino a través de las acciones de la vida diaria. A través de los pequeños acontecimientos cotidianos es como uno aprende de sus errores y se esfuerza por adquirir dominio de sí mismo. Es una actitud de responsabilidad constante de las acciones y de sus resultados,
una actitud de replanteamiento permanente, de apertura, de buena voluntad, de esfuerzo para poner de manifiesto en nuestras acciones cotidianas los valores superiores. Es una actitud consciente e inteligente que hace que uno actúe por el bien de todos con los recursos de que dispone, aceptando sus límites y trabajando para superarlos. Nuestra alma no nos pide más. Una vez precisado el contexto, veamos ahora cuáles son las grandes líneas de acción concreta que contribuyen eficazmente al cambio. En la actualidad podemos llevar a cabo dos tipos de acciones. El primero consiste en la retirada de las viejas organizaciones procedentes de la consciencia inferior, a fin de quitarles poder. Digo bien, retirada, no combate. El segundo, la construcción concreta en nuestra sociedad de unos sistemas nuevos procedentes de la consciencia superior. La retirada. En primer lugar, habrá que identificar qué organizaciones actuales o qué parte de ellas están basadas en los mecanismos de la conciencia inferior, y eso en todos los ámbitos: político, económico, social, financiero, educativo, sanitario, etc. Se pueden reconocer esos sistemas o alguna de sus partes, porque se apoyan en el miedo, el egoísmo, la competición, la impotencia, la autoridad, la ignorancia, es decir, se apoyan en definitiva en la manipulación de los mecanismos del ego que ya conocemos. Los mantienen las fuerzas de involución o fuerzas de atracción hacia la materia, también llamadas fuerzas de la sombra o materialistas. Mantienen al ser humano atado a la materia y a las ilusiones del ego. Es su objetivo. No está bien ni mal, es una regla de juego del gran juego cósmico. En la medida en que uno está funcionando en esa parte del sistema, está potenciando las fuerzas de involución y, por lo tanto, está potenciando la dependencia, la insatisfacción y el sufrimiento para sí mismo y para los demás. Estamos tan habituados a vivir en un sistema derivado en gran parte de la conciencia inferior y alimentado por la hipnosis colectiva, que lo consideramos normal e imposible de cambiar. Las fuerzas de involución mantienen a los seres humanos en un estado de espíritu impotente, haciéndoles creer que cualquier cambio beneficioso es imposible u utópico, y que, en cualquier caso, tardará mucho tiempo en llevarse a cabo. Es necesario un acto de toma de conciencia valiente, libre y autónomo, procedente de un corazón inteligente, para ser plenamente conscientes de hasta qué punto estamos sustentando unos sistemas inadecuados. Exige mucha valentía, en efecto, detenerse a examinar y a evaluar las costumbres de la vida cotidiana a la luz de una conciencia más amplia y más generosa. Y uno se ve llevado a plantearse preguntas tan concretas como las siguientes: ¿por qué trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Cómo administro mis bienes materiales? ¿Qué representa para mí la autoridad? ¿Dónde busco la información? ¿Estoy seguro de sus fuentes? ¿Por qué consumo? ¿Para proveer lo esencial o para satisfacer falsas necesidades del ego? ¿Decido libremente o sigo la masa aborregada de consumidores? ¿Cómo paso mi tiempo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Qué modelo de vida ofrezco a mis hijos? ¿Qué sistema de educación les doy? ¿A qué le doy importancia en la vida? ¿Cuáles son para mí los valores importantes? Y de un modo general,
¿En qué medida me dejo llevar por los mecanismos del ego, potenciando así las fuerzas de la sombra? ¿En qué medida propicio las cualidades de mi alma, apoyando así las fuerzas de la luz? Todas las decisiones y cada una de las acciones están dirigidas por un determinado nivel de conciencia. ¿Cuál es el de usted? Pero, ¿cómo sabemos la mente inferior, aprisionada desde hace miles de años en sus miedos y en su visión estrecha de la vida, está muy atada a sus costumbres, aunque sean fuente de muchos sufrimientos? Por eso, cuando uno toma conciencia de esta realidad, se da cuenta de que el pasaje no será fácil. En primer lugar, porque el ego se resiste a soltar las riendas y no está dispuesto a deshacerse de sus mecanismos. Y en segundo lugar, porque la resistencia del ego se ve reforzada por las fuerzas materialistas, cuyo objetivo es mantener al conjunto de los seres humanos prisioneros de la materia, utilizando todos los medios de manipulación a su alcance para que permanezcan atados a la consciencia inferior. Los medios de comunicación, en especial la mayor parte de los programas de televisión, propician el mantenimiento del nivel emocional de la gente. Son eficaces instrumentos de manipulación de las fuerzas de involución. Pero, ¿quién decide ver esos programas? En la actualidad, se utilizan otros muchos medios de manipulación, algunos muy sofisticados. La hipnosis colectiva, así creada, da lugar a una presión social orientada hacia el materialismo, de la que no es fácil liberarse. La masa es inconsciente de esos mecanismos, se somete a su influencia en el ámbito familiar y social, con lo que lo refuerza constantemente. La presión actual es muy fuerte, de modo que cualquier persona que quiera salir del condicionamiento colectivo se siente desgarrada interiormente debido a su propio ego y a la presión social construida sobre el materialismo y el miedo. A medida que va evolucionando la consciencia, se hacen más evidentes las estrategias de las fuerzas de la sombra y mejor puede uno evitarlas. Pero eso requiere valor y el apoyo de la luz del alma, puesto que hay que luchar a la vez contra el propio ego y contra la influencia del entorno social. No obstante, eso forma parte del juego. El ser humano tiene el gran privilegio de poder elegir su nivel de consciencia. En concreto, si nos interesa que las cosas cambien, tendremos que empezar por delimitar los mecanismos de funcionamiento del sistema actual. Hecho esto, tendremos que tener el valor de negarnos a seguir participando en ellos, cesando así de apoyarlos. Eso exige ser muy consciente y muy valiente. Para ello, dicho sea de paso, es importante no quedarse solo. Las fuerzas en presencia son muy grandes y el apoyo de otras personas que compartan la misma visión de las cosas es indispensable para poder hacer frente a las resistencias, tanto interiores como exteriores, con las que uno se encuentra cuando quiere salir de los viejos caminos trillados. Si es cierto que hoy en día todavía actúan las fuerzas de involución e intentan, en la medida que pueden, mantener el control. También hay que ver que son sus últimas convulsiones, porque, por otro lado, las fuerzas de evolución, que a través del amor, de la fraternidad y de unas relaciones humanas justas, están poniendo de manifiesto cada vez con mayor intensidad la luz del alma. Están empezando a crear un nuevo tipo de entorno. En realidad, esas fuerzas positivas están actuando desde hace miles de años. Son las que han ayudado al ser humano a modelar su consciencia,
a desarrollar el conocimiento, a integrarse mejor en el mundo, pero su influencia es muchísimo más intensa desde el comienzo del siglo XX. Incluso si nos parece que el estado del mundo es bastante deplorable, podemos contemplar los acontecimientos actuales como un gran proceso de sanación y de transformación. La agudeza de las crisis y la gravedad de las dificultades empujarán a los seres humanos a encontrar soluciones nuevas. La humanidad está preparada para ello. La excelente obra de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, que se ha convertido en un clásico del género, describe en términos muy claros los paradigmas que sustentan los dos mundos. Periodista de profesión, inteligente y muy abierta, sin referencia a ninguna espiritualidad en concreto, se limita a constatar lo que ocurre actualmente en el mundo y ha observado que, en efecto, están ya establecidos en nuestra sociedad dos tipos de funcionamiento. Con tranquilidad, pero con firmeza, la luz del alma está abriéndose camino, está emergiendo un nuevo mundo, y nosotros podemos contribuir conscientemente a esa emergencia. La manera de proceder respecto al viejo sistema consiste en una retirada simple y tranquila, pero firme. No hay que declararle la guerra. Luchar para intentar destruir es dilapidar una energía que se debe utilizar para construir. Las energías de guerra son energías de la consciencia inferior. No se puede manifestar la consciencia superior utilizando medios de la consciencia inferior. El fin no justifica los medios. Si las fuerzas materialistas tienen poder, es porque la gente entra en su juego. El mejor medio de combatir las fuerzas de involución y de hacerlas desaparecer del planeta es reconocerlas y retirarse conscientemente de su influencia. Cuanto ya nadie responda a su espejismo, habrán perdido todo su poder, sin que haya habido que luchar. Entonces tendremos un mundo diferente. El fin está en los medios, como el árbol está en la semilla. Gandhi. ¿De buen grado o por fuerza? ¿Un mundo nuevo? Me parece estar oyendo la risa sarcástica de los cínicos, de los hastiados, de los aprovechados del sistema. Todos lo somos en la medida en que vivimos en la conciencia inferior, y el llanto de los pesimistas. Sin embargo, no tenemos elección. Actualmente existe en la Tierra tal cantidad de armamento atómico y tales medios sofisticados de destrucción que pueden aniquilarnos colectivamente de forma salvaje y radical. La contaminación desequilibra la ecología de forma alarmante. La injusticia, la pobreza y la violencia se están haciendo insoportables. Sufren pueblos enteros. Puede que nos dé igual, egoístamente, mientras no nos afecte a nosotros. Pero si continuamos a este ritmo, ¿será posible vivir en este planeta dentro de algún tiempo? El egoísmo, la búsqueda del poder, el miedo, todo eso ha llevado a la humanidad al borde del abismo. Si no nos despertamos en número suficiente para enderezar la situación desde la raíz del problema, corremos el riesgo de tener que afrontar situaciones catastróficas. ¿Será acaso que los seres humanos necesitan eso para despertar y para aprender el sentido de la ayuda mutua, del respeto y de la fraternidad? Existen dos maneras de cambiar la conciencia: la manera de buen grado, por elección consciente y voluntaria, y la manera por fuerza, mediante el sufrimiento. Yo quiero favorecer la primera, pues los seres humanos poseen intrínsecamente la luz y la belleza en el interior de sí mismos. Soñad para despertar. Ahora sois los que sueñan, pero os convertiréis en los que despiertan.
procedente de un taller judío de Budapest en 1944. De todas formas, parece que la humanidad está ahora preparada para dar un salto adelante, por las buenas o por las malas, pues hay cada vez mayor número de personas que aspira al cambio. El momento, al parecer, ha llegado. Nada podrá impedir que se instalen en la tierra las fuerzas de la luz, la voluntad de bien, la expresión de la belleza y del amor. Vale la pena hacer el esfuerzo de transformación de la consciencia para que ese cambio se efectúe de la manera más tranquila y menos dolorosa posible. Creación concreta de un mundo nuevo. Aquellos locos ignoraban que la cosa era imposible, así que la hicieron. Retirarse del viejo sistema no supone retirarse de la vida colectiva, ni mucho menos. Al contrario, supone participar más activamente en la construcción de un nuevo sistema de comportamiento colectivo, basado en el respeto, en la colaboración y en la responsabilidad, en el que no haya lugar para los juegos de poder. En una palabra, un sistema basado en la dinámica de la manifestación del ser. Las utopías no son más que las verdades prematuras. Lamartine. Pero para que un sistema así pueda existir y durar, es preciso, una vez más, que las personas que lo constituyen se hayan deshecho de suficientes mecanismos inconscientes como para ser capaces de vivir, al menos en cierta medida, a partir de una consciencia superior. Por eso, un cambio semejante no puede llevarse a cabo mediante una revolución externa. Bastantes de ese tipo ha tenido ya la humanidad. La revolución tiene que ser en todo caso interna, y el cambio tendrá lugar mediante el poder de la inteligencia, la buena voluntad, de la fraternidad y del amor, que se pondrán de manifiesto en la acción. Aspectos prácticos. Podría extenderme más en cuanto a los dos aspectos de acción concreta, es decir, el rechazo a participar en los aspectos inferiores y manipuladores del sistema actual y la construcción de una nueva sociedad. Pero eso supera el marco de este libro. Es un tema amplio y complejo en el que los mejores investigadores de diversos campos fijan actualmente su atención. Existen excelentes publicaciones que proponen interesantes temas de reflexión y soluciones alternativas prácticas a los diversos aspectos de nuestra sociedad en descomposición. Yo quisiera señalar un aspecto en particular, y es el actual sistema de educación. Es preciso replantearlo. Hay que darles a los niños, portadores de una nueva consciencia, un entorno más propicio para el desarrollo de todas sus cualidades. El desarrollo excesivo del hemisferio cerebral izquierdo, que es lo que hasta ahora ha propiciado el sistema, debe dejar paso a un enfoque más global, en el que haya más lugar para el arte y la creatividad. Darle a cada persona una educación rica y completa es darle el poder de dominar y de crear su propia vida, es darle su libertad. Hay muchos otros aspectos de nuestra sociedad que necesitan ser recreados, como los relativos a la economía, a la sanidad, a la política, a la alimentación, etc. Todo tiene que pasar por el tamiz de la conciencia superior. La estrategia de las fuerzas de la sombra es la misma en todos los sectores. Consiste en mantener a la gente separada, pobre, impotente y dependiente de sus emociones. Consiste en manipular su mente inferior, apoyándose en sus automatismos, y crear así una situación cada vez más caótica, difícil y peligrosa, a fin de mantener el poder. Es de esta forma como los seres humanos pierden su libertad, no porque algunos individuos muy malos se la quiten,
sino porque, actuando en consonancia con el ego, ellos mismos dan poder auténticamente a las fuerzas de involución. Hay otros sistemas que se van arraigando poco a poco, sin hacer ruido, pero con firmeza. En ciertos casos, algunas personas eligen un modo de vida alternativo. En otros, apenas son conscientes de que están participando en un gran movimiento de transformación profunda de la sociedad. Algo en el interior de sí mismas las empuja a cambiar de costumbres. En realidad, hace ya mucho tiempo que se puso en marcha el cambio de conciencia. Ahora está empezando a ponerse de manifiesto en aspectos concretos muy diversos, a veces inesperados. Por ejemplo, el Time Magazine dedicaba hace poco varias páginas a un artículo relativo al retorno al campo de un gran número de ciudadanos. Estos, pertenecientes a diversos sectores profesionales, se niegan a seguir viviendo la vida cada vez más artificial y estresante de la ciudad, y aspiran a vivir con un ritmo de vida más natural y más sano, para ellos y para sus hijos. No tienen nada que ver con los hippies de los años 60. Los medios de comunicación sofisticados de hoy en día les permiten seguir llevando a cabo sus actividades profesionales junto con actividades de otro tipo, no solo relacionadas con la naturaleza, sino también, por ejemplo, con actividades sociales concernientes a la pequeña comunidad, ciudad o pueblo en la que se han integrado. Esto es el principio de una transformación que llevará probablemente a una estructura de vida muy diferente de la que hemos conocido hasta ahora. Las grandes urbes se descongestionarán y serán solo centros de recursos para ciertas actividades, mientras que las gentes vivirán en lugares de dimensiones mucho más humanas. Cada persona podrá estar en verdadera relación con sus vecinos, participar activamente en el funcionamiento de su comunidad y al mismo tiempo estar vinculada con otros centros gracias a los medios de comunicación. Sabemos que existe la posibilidad de que una utilización errónea de esos medios lleve a situaciones catastróficas, automatizando cada vez más al ser humano y aislándole más y más de sus semejantes. Es cierto que los sistemas de comunicación más avanzados podrían llevar a eso, pero una vez más, todo es cuestión del nivel de conciencia de las personas que los utilicen, porque también pueden servir para que las pequeñas ciudades y pueblos de un mundo nuevo estén unidas entre sí y puedan intercambiar información al mismo tiempo que tienen una vida rica a nivel humano en el seno de su comunidad. Ese modelo está instalándose espontáneamente. Lo llevan a cabo individuos libres que no necesitan apoyarse en ninguna filosofía especial. El sentido común y un impulso interno que hace ver mejor el auténtico sentido de las cosas están empujando a un número creciente de personas a salir de los esquemas que la vieja sociedad ha ofrecido hasta ahora. Se está haciendo sin ruido, del mismo modo que se están instalando otras muchas redes de información, de comunicación, de distribución de productos, de agricultura, de educación, de finanzas y de salud. Están haciendo un mundo nuevo. Todos nosotros podemos facilitar esa emergencia participando de un modo consciente y sereno en el cambio. La decisión es nuestra. Conclusión. El establecimiento de relaciones humanas justas. La calidad de las relaciones que los seres humanos sean capaces de establecer entre sí es lo que dará fuerza a la renovación del planeta. Calidad que emergerá naturalmente en cuanto haya un número suficiente de personas que vivan más en contacto con su alma. Insisto, es la calidad de esas relaciones la que permitirá crear un mundo nuevo,
Uno de mis grandes maestros menciona a menudo la importancia del establecimiento de relaciones humanas justas. De ellas nacerán las soluciones adecuadas a las dificultades actuales, tanto a nivel personal como colectivo. Parece muy sencillo, pero es la clave que dará a la humanidad su libertad. No es una utopía, sino una necesidad. Actualmente, la lucha es muy dura. Estamos viviendo un periodo decisivo para todo el género humano. El siglo XXI será una era de reconstrucción y de nueva creación si sabemos despertar a tiempo. Sabemos que este momento es la mayor oportunidad que haya tenido nunca la humanidad y que si los hombres consiguen triunfar de las dificultades por la fuerza de su alma y vencer el mal presente, entonces la evolución de la humanidad se verá mucho más acelerada de lo que se creía posible. Será una liberación iniciada y alcanzada por el propio hombre. Tendrá tanto valor en la vida de la humanidad como tiene en la vida del discípulo individual. Nada debe quitar al hombre esa posibilidad. Nada debe robarle esa oportunidad. Los valores espirituales y eternos que adquiera tienen muchísima más importancia que las dificultades temporales. Espejismo, un problema mundial. Alice Bailey. El pasaje a un mundo nuevo requerirá algún tiempo, pues la consciencia no cambiará en un instante, pero puede tener lugar con la suficiente rapidez como para que, en un plazo relativamente breve, produzca resultados concretos muy favorables para todos. El siglo XXI deberá ser un siglo de liberación de todas las tensiones pasadas, un siglo en el que se construya un mundo nuevo de paz y de colaboración. Eso es perfectamente posible si cada uno de nosotros hace cuanto puede para elevar su nivel de conciencia, viviendo así en la libertad y en la belleza de su alma. Esta obra es mi humilde contribución a la construcción de unos cimientos internos sólidos, para que el ser humano pueda crear ese mundo nuevo. La liberación de los mecanismos del ego y el contacto con el alma, que es lo que pretendo potenciar con este libro, constituyen la base esencial para que las acciones llevadas a cabo en ese contexto creen un mundo de paz, de belleza y de amor, tanto a nivel personal como colectivo. Es también la clave para que cada ser humano tenga oportunidad de encontrar en la tierra su poder y su libertad. Y hasta aquí este último capítulo del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Deseo de todo corazón que hayas disfrutado de escuchar la lectura de este capítulo y de los demás que conforman este maravilloso libro. Te animo a reescuchar los capítulos tantas veces como te sea necesario para que su información se instale profundamente en tu ser. Depende de nosotros la creación y el surgimiento de una nueva humanidad, de un nuevo mundo, de paz, amor, respeto y cooperación mutua. Así que te animo a trabajar en tu crecimiento personal, en elevar tu nivel de conciencia y en conectarte profunda y definitivamente a tu alma, a tu mente superior. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, te animo a darle un me gusta al vídeo, a comentarlo, a compartirlo con esos seres humanos a los que pienses que puede interesarles esta información y a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. De esta forma me ayudas a seguir creciendo y a que esta información llegue cada vez a más seres humanos. De nuevo, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo
y nos vemos en próximos vídeos.